Dios les bendiga en esta hora. Bienvenido sea usted a la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech virtual. Esperamos que sea de bendición cada una de lo que se va a llevar a cabo, hermanos, el desarrollo y los cantos, la lección y todo lo demás. Esperamos que sea de bendición para su vida. Es un culto también especial porque vamos a alabar a nuestro Dios. Entonces, como todos los cultos, hoy también es uno de los especiales. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 66: aclamad a Dios con alegría. ¿Quiénes? Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Cuán grandes son tus obras. Por eso vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana, domingo. Qué bendición que usted pueda abrir los ojos y no está, hermano, en un hospital ahí convaleciente. Qué bueno que puede estar usted ahí. Y si alguien nos está viendo en algún lugar así, ¿verdad? De salud física, pues le mandamos un saludo y bueno, queremos que se recupere pronto. Vamos a orar y así entonaremos unos cantos en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Bendícenos, Padre, en este culto. Padre, que podamos honrarte mientras ahorita vamos a entonar los cantos. Queremos dedicarlos a ti, Señor, que tu gracia y tu poder, Señor, esté entre nosotros y que, Padre, podamos que estos cantos lleguen más allá, Señor, de solamente entonarlos, que lleguen a tu presencia, Señor, porque queremos alabarte y queremos glorificarte. Bendícenos, Padre, ayúdanos, Señor, cada hermano que está en su hogar, Padre, que sepa que es el tiempo que tenemos que alabar tu nombre, Señor. Bendícenos, gracias por todo lo que se va a llevar a cabo. Bendice los cantos, la escuela dominical. Y Señor, que aprendamos más de tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a entonar unos cantos en esta mañana. Otra vez nos acompaña nuestro hermano Robles. Hizo una bendición tenerlo. Adelante, hermano Robles. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos permite, pues aunque la iglesia está en sus hogares, pero nos permite en un solo corazón estar en la presencia de Dios. Vamos a entonar unos himnos para la honra y gloria de Dios. El primero de esta mañana, el 510, con gran gozo y placer. Nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En tu eterna reunión no habrá separación, tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Número 110.
en la cruz. Siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, amén. Gloria a Dios. 217. Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano.
hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Jesús fuerzas llevaremos, aun con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Amén, amén. Hermosos himnos. 259. Dulce Espíritu. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy lo, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas bien tu vida a los amados. Eres tú dichoso al decir a Jesús, hombre, yo siempre te serviré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy lo, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. Este fue nuestro último himno de esta mañana y así le cedo lugar a nuestro pastor. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano Robles. Bendición. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros, reunidos. Bueno, hermanos, sigamos orando por las situaciones y empezaremos a dar más anuncios en cuanto a las reuniones y todo lo demás. Por lo pronto, síganos en estos medios
y no se pierda de los cultos. Siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Si usted dice, el culto va a ser igual, no, hoy fue diferente y hoy es diferente. Entonces no se lo pierda. Avísele a los hermanos que usted no ve por ahí conectados, avísele de él, ya empezó el culto. Entonces poder reunirnos todos en estos tiempos. Muy bien. Oremos, hermanos. Hay algunas situaciones. Una de ellas es en cuanto a la familia de nuestro hermano Iván, que usted sabe, a la hermana de nuestro hermano Iván. Sigue malita todavía. Esperemos que Dios obre y le pusieron algún medicamento, hermano, y que Dios bendiga en este tiempo. También a la hermana de nuestro hermano Joel Robles. También está delicada de salud. Oremos también por ella. Y bueno, por los que estamos aquí en la iglesia, también oremos unos por otros. Vamos a pasar las clases con dominical en esta mañana. Los niños pasen a su lugar. No, verdad, ahorita no. Ya extrañamos que pase esas situaciones, pero bueno, pronto ya será, verdad. Por lo pronto hoy vamos a tener la clase, hermanos, aquí por este medio. Y bueno, una vez más hemos invitado a nuestro hermano Diego que nos comparta la palabra de Dios. Hermano Diego, adelante, hermano, en esta hora. Amén. Gracias, señor. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición poder estar en la casa de nuestro Dios. Yo espero que usted que esté bien de salud. Que en este tiempo pues agarre su Biblia, hermanos. Hoy es el tiempo, hoy es domingo, hoy es el tiempo de Dios. Vamos a aprender algo de la palabra de Dios en este tiempo. Si ya está ahí, yo le pido que usted vaya abriendo su Biblia, mis hermanos. Ahí en el capítulo número 2, versículos 39 al 52, amén. Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52, mis hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo. Acompáñenme a orar ahí en su hogar, con su familia. Recuerden, Dios no ocupa de nosotros, hermanos. Nosotros somos los que ocupamos de nuestro Dios. Entonces, nosotros somos los interesados en escuchar su palabra. Amén. Señor, le pido en esta mañana que bendiga su palabra, Señor. Sería inútil, Señor, si yo estoy aquí hablando, Señor, si su Espíritu Santo no siembra, Padre, ahí en los corazones, Señor, sino convence de pecado y de juicio, Señor. Padre, yo le pido, Señor, que la palabra llegue a cada corazón, Señor, que produzca, Padre, un cambio, Señor, que se corrija lo que está mal. Y Padre, ayúdeme, Señor, deme sabiduría e inteligencia para explicar, Señor,
pero a mis hermanos también para comprender, Señor, su palabra. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahí, hoy nos va a tocar ver el libro de Lucas, mis hermanos. Hemos estado viendo el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a ver el libro de Lucas, hermano, sus generalidades de este libro. El libro de Lucas, hermano, es el tercer libro del Nuevo Testamento y es el más extenso de la Biblia. También, hermanos, es el más detallado cronológicamente, no estrictamente en el sentido de la palabra cronológica, pero sí es el que da más detalles en cuanto a la vida de Jesús desde su niñez hasta su muerte y resurrección en la cruz. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas. Vamos, usted ahí en su Biblia, no vamos a salir del Evangelio de Lucas, vamos a estar en ese libro, hermanos. El Evangelio de Lucas, hermanos, lo describe a Cristo, hermanos, como en su plena humanidad, hermanos, en su plena humanidad, y Lucas dedica más de sus escritos a los sentimientos y a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo que los demás evangelios, por ejemplo, que Mateo, que Marcos y aún que Juan. Cada libro tiene su propósito y los tres son diferentes, hermanos. Si los unimos, sacamos una riqueza espiritual de ellos tres, de los 4 evangelios. Amén. Entonces, este libro, hermano, traza en 2 volúmenes un cuadro, por ejemplo, desde el movimiento cristiano y sus orígenes con Jesús, hasta la transformación, mis hermanos, de una comunidad con la iglesia local. Pero no solo local, pero también con los judíos, hermano, pero también abarca a los gentiles, hermano. Él es a judíos, pero también a gentiles, hermano. La salvación está para todo el mundo, está disponible para todo aquel que cree. Dice también la Biblia, al judío primeramente, pero también al griego. Amén. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, y siempre que se escribe una carta, hermanos, cuando usted escribe una carta, pues siempre la carta lleva un destinatario, amén, pero también lleva un propósito. No se escribe una carta nomás por escribirse, siempre tiene un destinatario y un propósito para quien se le escribe. En este caso, Lucas no es la excepción. Él escribe esta carta a una persona importante. Se la escribe, hermanos, lo puede ver allí en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice el capítulo 1, versículo 3 de Lucas, dice la palabra de Dios: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este es el destinatario, hermano, era al hermano Teófilo. Se cree, hermano, la palabra excelentísimo Teófilo indica, hermano, que gozaba de una alta posición económica y social esta persona, Teófilo. Es posible, mis hermanos, que fuera un creyente relativamente nuevo, un recién convertido en las cosas de Dios. También, hermano, puede ser que haya sido un recién instruido en Jesús y la fe cristiana. Amén. Entonces, otros se creen, hermano, que posiblemente era un dirigente con cierta autoridad y poder gubernamental. Teófilo no era cualquier persona, hermano, era una persona importante en la sociedad. Y Lucas, mis hermanos, está interesado en que Teófilo comprenda las cosas que sucedieron. Amén. Lucas está interesado en que Teófilo comprenda cómo sucedieron las cosas en su orden. Y es por eso que le escribe a Teófilo, porque Lucas estaba interesado en que entendiera. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos de estar interesados en que la humanidad comprenda las cosas de Dios. Amén. Que su sangre no caiga sobre nosotros. Amén. Ahora, bueno, vimos el destinatario, pero también hay un propósito, hermano. En este libro hay un propósito. Y cada libro de la Biblia tiene un propósito diferente. Pablo escribió diferente, Lucas, Marcos, Mateo. Cada libro tiene un propósito, y el propósito de este libro es para que conozcas bien la verdad. Mire lo que dice allí en el capítulo 1, versículo 4 de Lucas. Dice: para que conozcas bien la verdad, desde las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, hermano, debemos
interesarnos, nosotros como cristianos, en que la gente conozca la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hermanos, vamos a ir a las generalidades. Las generalidades del libro de Lucas. Lucas, mis hermanos, era de profesión médico. ¿Amén? Él era un médico, era griego y cristiano gentil, hermano. Se cree, hermano, que él era el único escritor no judío, o sea, que no pertenecía al pueblo de Dios, o sea, que era gentil. Entre los autores del Nuevo Testamento, él era el único. Pablo lo distingue de la circuncisión. Usted lo puede ver en Colosenses 4, 11 al 14, hermano. Usted puede ver ahí cómo Lucas no pertenecía al pueblo de Dios, a la circuncisión. Recordemos que la circuncisión hacía el niño y se circuncidaba al 8º día. Pero Lucas no era judío. También, hermanos, Lucas, que escribió este libro, también escribió el libro de los Hechos. Si usted compara Lucas con Hechos, su lenguaje es muy similar. Allí en 2 de Timoteo 4:11 dice Pablo, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto nos da a entender, hermano, que fue amigo y compañero de Pablo. Lucas fue amigo y compañero de Pablo. Como le digo, él también escribió el libro de los Hechos y también iba dirigido al excelentísimo Teófilo también. La fecha, mis hermanos, se cree que el libro de Lucas se escribió después de los libros de Marcos y Mateo. Incluso se cree que Lucas posiblemente agarró algunos escritos de ellos, no porque haya encontrado errores, sino para complementar más y poner en orden las cosas. Amén. Entonces la fecha de escritura fue entre el 60 y 70 después de Cristo. Amén. Ahora, mis hermanos, el tema principal del libro de Lucas. Lucas, mis hermanos, ve a Jesús como el Hijo del Hombre. Es una presentación selectiva de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Hombre. Así lo pone Lucas como el Hijo del Hombre. Y usted puede ver esta frase también muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel dice Hijo de Hombre. Pero aquí se refiere a que Jesús era hijo humano, pero era 100% Dios también, hermanos. Él era humano, pero también 100% Dios. Y el libro, mis hermanos, se divide de la siguiente manera. Por ejemplo, el bosquejo. Usted puede ver ahí, hermano, usted sabe que es poco corto el tiempo, hermano, para todo el libro de Lucas es algo muy general, pero usted puede ver en los capítulos del 1 al 4 el nacimiento y preparación de Jesús, el Salvador del mundo. Usted puede ver ahí cómo el ángel Gabriel dio el anuncio a la Virgen que nacería. También narra cuando nació Juan el Bautista, también cuando fue bautizado Jesús y muchas otras cosas, hermano, hasta la tentación, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Amén. Entonces lo puede ver del 1 al 4. En los capítulos del 5 al 21, mis hermanos, ahí vemos el ministerio de Jesús como el Salvador también. Usted puede ver todos los acontecimientos y Lucas los pone de una forma ordenada, como le digo, no cronológicamente en el sentido estricto de la palabra, pero sí de una forma ordenada como fueron. Es el que hace más énfasis en cuanto a los tiempos. Amén. Pero también, hermanos, en el capítulo 22 al 24 de Lucas, usted puede ver ahí la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas lo pone como el Salvador del mundo. En sí, hermanos, este es el bosquejo, algo general. Y ahorita, hermanos, vamos a entrar a los temas teológicos. Es a donde quiero llegar un poquito más. Ahora, todo esto que hemos visto, usted lo puede checar en su Biblia. Compare los pasajes bíblicos. Usted no se crea todo lo que le diga yo. Usted también compare con su Biblia. Usted sea como los hermanos de Berea, dice ahí en el libro de los Hechos, que Pablo llegaba y les predicaba y ellos iban a las escrituras
para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era la verdad. Usted, hermano, compárelo con su Biblia. Amén. Y Lucas, mis hermanos, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Amén. Como el Hijo del Hombre. Ese es el inciso A. Lucas, mis hermanos, describe a Jesús como un hombre con compasión por todas las personas. Lucas, hermano, lo describe de esta forma: Jesús teniendo compasión por la humanidad. Acompáñeme a Lucas 7 del 11 al 17. Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, fíjese esto, hermano, es donde quiero llegar, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces, hermano, lo que quiero que note es que Jesús, hermano, era hombre, también se cansaba, también dormía, también tenía las mismas cualidades que ahora tenemos, pero él era 100% Dios, o sea que en él no se halló pecado, hermanos. Entonces, pero también tenía sentimientos como usted y yo. Dice que se compadeció de esta mujer. ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermanos? Que nosotros debemos de compadecernos de la humanidad. Tenemos que tener compasión por las personas. Siempre, hermano, que yo me encuentro a una persona en la calle o que veo a una persona caminando, yo me pregunto, esta persona, o yo me digo, esta persona tiene un destino eterno. Seguramente esta persona tiene un destino eterno, pero ¿cuál es su destino eterno, hermano? Ya sea con el Señor o en el infierno, hermano, el cielo o el infierno, Dios o Satanás, no hay otro camino, hermano. Entonces, hermano, debemos de tener compasión por estas personas, hermano, por cada persona en el mundo, en cada lugar. Amén. También, hermano, Lucas está escribiendo a griegos y lo presenta como humano, como hijo de hombre. Lucas 6:22, hermanos, dice la palabra de Dios. Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Así lo pone Lucas, como Hijo del Hombre. Este, hermano, Hijo de Hombre, hermano, es un nombre que se le designó a Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, el título Hijo de Hombre se encuentra 27 veces en este libro, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, hermano, suprime o quita o elimina material que es estrictamente de carácter judío. Recordemos que Lucas era gentil. Amén. Lucas pone gran énfasis en la genealogía, en el nacimiento y lo que fueron los primeros años del hombre perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver en los capítulos del 1 al 2, ahí Lucas narra desde el nacimiento, el anuncio, el nacimiento y cómo se fue desarrollando la historia. Entonces, hermanos, también se demuestra su autoridad del Hijo del Hombre sobre toda esfera, hermanos. Jesús, hermano, tiene autoridad sobre cualquier cosa, hermanos. Por ejemplo, hermanos, se presenta su autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios, por ejemplo, usted recordará el endemoniado gadareno, dice que estaba ahí endemoniado y rompía los grillos, las cadenas. Pero Jesús llega, hermano, a la orilla del río de Gadara y dice que echó el demonio fuera. Jesús tenía autoridad para echar fuera a los demonios. Y dice que aquel hombre quedó vestido y en su juicio cabal, hermanos. O sea, Dios, Jesús, como Hijo de Hombre, tiene autoridad para echar aún a los demonios fuera. Pero no solamente a los demonios, hermanos, también a las enfermedades, mis hermanos. Jesús tiene autoridad como Hijo de Hombre
para echar fuera las enfermedades. Vemos en la Biblia que cómo le dio la vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, los leprosos, mis hermanos, eran limpiados y los enfermos eran sanados en ese tiempo. Ahora, mis hermanos, quiero aprovechar un poquito en este tiempo de que como Cristo tenía autoridad sobre las enfermedades. Ahorita, mis hermanos, estamos pasando en un tiempo difícil. Estamos en este tiempo de dificultades, mis hermanos. Pero Jesús no ha cambiado, Él es el mismo. Estamos, hermanos, siendo bombardeados por esta enfermedad que está pasando en el mundo entero actualmente. Y no es solo aquí en la ciudad, pues es en el mundo entero. Ahora, hermano, a esta enfermedad le añadimos que estamos siendo también bombardeados con una gran cantidad de noticias acerca de esta enfermedad, ya sea en la televisión, en las redes sociales. Y ahora todo esto, hermanos, ha provocado algo en la gente, pero en la gente del mundo. ¿Qué es lo que ha provocado, hermanos? Ha provocado mucho miedo. Como esta enfermedad es muy contagiosa, hermanos, pero también el miedo es muy contagioso. La gente, hermano, el mundo está asustado, el mundo está turbado, el mundo está confundido. Y es normal, hermano, que venga el miedo ante estas situaciones. Es normal. Pero nosotros, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Bueno, yo espero que esto que le voy a decir le ayude en su vida, hermanos. Sin duda, el miedo, hermano, es algo que está ahí cuando nos suceden cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Bueno, usted recordará a Adán cuando desobedeció a Dios, dice que él tuvo miedo, se escondió en el huerto porque tuvo miedo. Vemos a este hombre que tuvo miedo. Saúl, hermanos, cuando vio el campamento de los filisteos, que eran muchos, dice que él tuvo miedo también. Aquí, hermanos, el detalle es que tuvo miedo, pero no solo tuvo miedo él tuvo miedo y le contagió el miedo a todos los que lo rodeaban. También, mis hermanos, vemos más personas. Por ejemplo, Elías, él tuvo temor cuando Jezabel, él mató a 450 profetas de Baal y Jezabel le dijo, mañana te voy a poner como uno de ellos. Y él también tuvo temor, tuvo miedo en esa situación. Vemos a los discípulos, hermanos, cuando iban en la barca, iban con el maestro, iban con Jesús. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Tuvieron miedo, los invadió el temor. El temor nos invade, hermanos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla. Pero si estamos llenos de temor, el temor nos va a controlar. Entonces, hermanos, estas personas tuvieron miedo y hay muchas más personas en la Biblia que los invadió el temor, los invadió el miedo. Pero ¿qué tenemos que hacer en estas dificultades, mis hermanos? Tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. Amén. Sí, así es. Amén. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y usted puede seguir leyendo. Pero quiero llevarlo, hermano, a Mateo 28:20. Las promesas de Dios, hermano, siguen vigentes. Esas no han cambiado. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Ahora, si usted, hermano, acompañen Mateo 28:20. Dice la Biblia ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a donde quiero llegar es a la parte B del versículo, hermanos. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, que esta promesa, hermanos, nos dé consuelo a nuestra vida. Amén. Dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Qué bendición que Dios, hermano, está en medio de las dificultades. No estamos desamparados, no estamos desconsolados, no estamos desprotegidos. Hermanos, tenemos al amigo más fiel. Amén. Tenemos al amigo más fiel a nuestro lado, quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. No tenga miedo, hermano. Yo sé que sí es difícil, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Ahora, hermano, este mundo va de mal en peor. Este mundo, debo decirle, hermano, que ya no se va a componer.
Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. La multiplicación de la maldad, todo esto que estamos pasando, las pestes, enfermedades. Es necesario que todo esto acontezca, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, hermanos, ante estas dificultades, poniendo nuestra confianza en Dios, hermanos. Y no solo tiene poder y autoridad Jesús sobre las enfermedades, también sobre la naturaleza, hermanos. Él hace con lo que Él creó, lo que Él quiere, hermano. Nadie le dice por qué lo haces. Cuando iban en la barca, hermanos, Él y sus discípulos dice que calmó la tempestad. ¿Por qué lo creó, hermano? Y Él tiene autoridad sobre lo que Él creó, sobre la naturaleza. Y también, hermano, tiene autoridad sobre los efectos del pecado. Él es el único que puede salvarnos de la condenación del infierno. Solo Cristo salva, hermanos. La gente dice, todas las religiones llevan a Dios, pero eso es una mentira. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo el mundo dice, cualquier religión te lleva a Dios. La Biblia dice, Jesús te lleva a Dios. Ahora, hermano, también Jesús como el Salvador del mundo. Lucas así lo presenta, como hijo de hombre, pero también como el Salvador del mundo. Un versículo clave es Lucas 19:10. Acompáñenme ahí. Lucas 19, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, usted y yo perdimos esa comunión con Dios cuando pecó Adán y Eva, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros, hermanos, estábamos perdidos en delitos y pecados, y Él tuvo compasión en venir a morir en esa cruz por la humanidad. Al presentar a Jesús como el Salvador de todo tipo de personas, Lucas incluye material que no aparece en otros evangelios. Algunos pasajes solo aparecen en el libro de Lucas, usted es donde los va a ver. No aparecen ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente en este libro, por ejemplo, el fariseo y la mujer pecadora. Usted lo puede ver ahí en Lucas 7:36 al 50. Lo puede checar ahí en su Biblia. Otro pasaje que no aparece en los otros evangelios, que solo en Lucas, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Esto solo lo va a poder ver en el libro de Lucas 15 del 1 al 32. Otro pasaje, hermano, que distingue a Lucas porque solo aparece aquí, la parábola del fariseo y el publicano. Cuando estaba en aquella oración soberbia, en aquella oración orgullosa de que yo soy mejor que el otro, allí solamente usted la va a ver en Lucas capítulo 18 del 9 al 14. También la historia de Zaqueo, mis hermanos, solamente va a poderla ver en Lucas. El perdón del ladrón en la cruz, pues lo ve también en Lucas 23, 39 al 42. Zaqueo es 19 del 1 al 10, la historia de Zaqueo. Ahora, hermanos, pero no solamente Jesús era hijo del hombre, también, hermano, es el Salvador del mundo. Pero también, hermano, Jesús tenía algo muy importante, que es lo que debemos de tener nosotros como cristianos. Él, hermanos, se distinguía por ser un hombre de oración. Lucas así lo presenta en este libro. Jesús como un hombre de oración, un hombre que oraba. Si Jesús ocupó la oración, mis hermanos, le aseguro que usted y yo también necesitamos. Por eso debemos de orar los unos por los otros, hermano, por las dificultades diferentes. Pablo oraba por los primeros cristianos, dice, no me canso de orar a Dios por ustedes. Nosotros, mis hermanos, debemos de orar los unos por los otros. Amén. La oración, mis hermanos, es el arma más poderosa del cristiano. Amén. Una vez escuché a un hermano que dijo, mi hermano Moy lo dijo, la oración es como la columna vertebral del cristiano. Si el cristiano no ora, hermano, se desbarata, se desmorona. La oración, hermano, es la columna vertebral del cristiano. Es la que nos sostiene firmes ante las dificultades. Es la que nos sostiene de pie, hermanos. Jesús nos dio el ejemplo de orar siempre.
Dijo Pablo, orar sin cesar. Amén, orar sin cesar. Entonces, hermano, este evangelio hace más referencia a la oración que los otros evangelios. El evangelio de Lucas. También, hermanos, relata 7 ocasiones en que Jesús ora y que no aparecen en los otros evangelios. O sea, Jesús ora, pero estos pasajes no aparecen en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente los ve usted aquí en Lucas. Por ejemplo, Lucas 3:21. Son varios pasajes que le voy a dar. Si usted puede anotarlo, yo le voy a dar un resumen de cada versículo. Lucas 3:21 dice la palabra de Dios. Cuando fue bautizado, dice que Jesús oraba. En Lucas 5:16, hermano, dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, hermano. A lo mejor él quería tener intimidad con su Padre Celestial y se apartaba a lugares desiertos. Tú, mi hermano, cuando quieras orar, no grites a los 4 vientos que oras, sino entra en tu aposento, dice la Biblia, y ora a tu Padre y en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo que dice la palabra de Dios. Ora, hermanos, y Dios va a hacer la obra. Dice la Biblia, el que cree todo le es posible, y que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dará, hermano. Ahora, todo, hermano, se encierra a la voluntad de Dios. Amén. Todo, esta palabra, todo lo que pidieres, se encierra bajo la voluntad de Dios, y es la voluntad de nuestro Dios. Amén. En Lucas 6:12, hermanos, dice que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Amén. También, hermano, Jesús oraba aparte. Él se apartaba a tener intimidad con su Padre Celestial. Usted recordará en la transfiguración cómo Jesús también, hermano, dice que estaba orando. Cuando él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús era un hombre de oración, y nosotros debemos de atender a este ejemplo. También en Lucas 11:1, hermano, dice que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Amén. Dijo, enséñanos a orar, hermanos. Entonces, hermano, vemos que Lucas hace énfasis en cuanto a la oración. Otros evangelios, algunos pasajes, pero Lucas es el que abunda en cuanto a Jesús y la oración. También, hermano, vemos la oración de la parábola del amigo inoportuno. Usted la puede ver en Lucas 11 del 5 al 10. También, hermanos, puede ver otro pasaje de oración cuando la viuda y el juez injusto, también la del fariseo y el publicano. Usted recuerda que el fariseo y el publicano subieron los dos al templo a orar, y uno se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador, el publicano, y el otro decía, Señor, gracias porque no soy como este hombre, como el publicano, y era una oración soberbia, hermanos, y cuando oramos de esa manera Dios no escucha. Entonces, hermanos, debemos de orar en humildad. Dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque él se justificaba a sí mismo. Además, hermanos, el evangelio abunda en notas de alabanza y acción de gracias, que es típico, en una oración. Ahí hay varios capítulos, por ejemplo, Lucas 1:28, ahí es de alabanza. También Lucas 1:46 al 45. También Lucas 1:68 al 79. Lucas 2:14, versículo 20. Y versículos 29 al 32. También Lucas 5:25 al 26. Lucas 7:16 y Lucas 13:13. Todos estos pasajes, hermano, exaltan la divinidad de Cristo, exaltan a Dios, lo alaban a Él. Todos estos pasajes que yo le acabo de mencionar. Entonces engrandecen a nuestro Dios. Y es lo que debemos de orar, hermano. Cuando oremos, debemos engrandecer a nuestro Dios. Dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí lo importante, hermano, no es el mensajero, no es el mensajero el que trae el mensaje, sino, ¿qué importa el mensajero, hermano? Lo importante es el mensaje, la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, la oración, hermano,
en una definición así muy sencilla, la oración es una petición a Dios. Amén. Es una petición a Dios. Ahora, la oración, mis hermanos, puede ser secreta, puede ser familiar, puede ser pública, pero también, hermano, puede ser en grupo. Amén. De estas formas podemos orar en nuestras. Amén. Ahora, la oración, mis hermanos. Ahora, ¿para qué la oración? Amén. La oración, mis hermanos, es para adorar a Dios. Para adorarlo, para confesar nuestros pecados, para suplicarle a Él, para tener intercesión por alguien más, pero también, hermano, para agradecimiento. De estas formas, ¿cómo podemos orar, hermano? ¿Cuál es la postura? Hermano, parado, arrodillado, sentado, doblado, con manos levantadas, como usted quiera, hermano, pero hágalo. Amén. Hagámoslo, a orar a nuestro Dios los unos por los otros. Ya para concluir, mis hermanos, dice que ningún ser humano que lea este libro, Lucas, debe sentirse que está fuera del alcance del evangelio de la salvación. La salvación es para todos, hermanos. Dice Isaías: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pedro lo pone de la siguiente manera: que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no hay salvación, hermano, sin Jesucristo. Amén. Amén. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Timoteo lo pone que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hermanos. No le busquemos por otro lado. Amén. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Salvador de este mundo, hermano, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios, hermanos, no hace excepción de personas. Amén, hermano. Yo le invito a que oremos los unos por los otros, que pongamos nuestra confianza en nuestro Dios, porque fuera de Él no hay nada, hermanos. Debemos de estar confiados en Él. Él está con vosotros todos los días. Si usted nota, dice todos los días, las 24 horas, hasta el fin del mundo, hasta el día que Él venga por su pueblo o que nos toca la muerte. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y cuídese mucho. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted no tome las medidas precautorias, tome las medidas necesarias, hermanos, y que si nos pasa esta enfermedad, porque puede pasarle a cualquiera, que no sea por negligencia, sino porque así es la voluntad de Dios. Amén. Pues que Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Le dejo lugar a nuestro pastor. Gracias, amado Diego. La bendición, hermano. Bueno, vamos a terminar solamente en esta hora con una oración. Ahora también, qué bendición, hermanos. Recuerde, no quiero abundar, es una excelente clase, hermanos. Lo que queremos es que usted, cuando vaya a un libro, sepa de qué se trata. Esa es la principal razón, que está leyendo usted, de lo que pueda ahí tener. Nomás recuerde rapidito, Lucas era el médico, por eso él trata de poner todo en orden. Usted sabe que cuando estudia medicina es más ordenado en las cosas, por eso Lucas fue una de las personas que ordenó todo, pero él era gentil. ¿Qué es gentil? No del pueblo judío, no era judío, entonces era una persona gentil, y él trata de decir todo en orden, escribiéndole a los gentiles. Por eso es que se dice hijo de hombre. Que al judío tenías que darle una genealogía, tenías que enseñarle dónde venía, por eso, para ver si era realmente un profeta, para si realmente eras enviado de Dios. Y bueno, cuando al gentil pues no le interesaba mucho eso. Entonces por eso Lucas le escribe a gentil, que se cree, ¿verdad?, que era Teófilo y que lo iba a conocer todos los demás gentiles. Por eso escribe de esa manera. Entonces, perdón. Entonces esperamos que ya me da alergia, ¿ok? Entonces, hermanos, por eso es que se le dice hijo de hombre. Y entonces, hermanos, Lucas ve a Cristo Jesús como hijo de hombre. Pero una de las cosas importantes es, lo ve a Jesús, aunque sea o tratando de decirle a Teófilo: mira, es hijo de hombre, pero él tiene poder contra la salud, contra los demonios, contra el tiempo, contra la humanidad. Tiene poder con eso, con la humanidad.
También él es un hombre de oración, lo que decía nuestro hermano. Pero lo más importante es que aún es hijo, o si lo ves como hijo de hombre, pero él tiene el poder de salvar. Ese era todo el asunto que Lucas quería decirle, que Jesús tiene el poder para salvar. Si tiene poder contra los demonios, si tiene poder para controlar a la humanidad, controlar la naturaleza, si tiene el poder por medio de la oración y todo eso, él tiene el poder de salvar. Ese es el asunto de Lucas, y lo vemos con el hermano. Él es el Salvador, Cristo Jesús. Amén. Por eso yo te animo a ti, si tú nunca has conocido a Cristo como tu Salvador, no importa lo que hayas hecho, no importa quién eres. Algunos decimos, primero voy a arreglar las cosas. No, con el que tienes que arreglar las cosas es con Cristo Jesús, el que tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso ahí donde tú estás, aunque tú digas, es que yo no soy digno de que Dios me perdone, déjame decirte que sí, porque Él tiene el poder para salvar, no importa quién seas tú. Y si tú estás ahí y quieres conocer a Cristo, déjame decirte que Él vino a salvarte, como lo vemos aquí aún, y que lo menciona como hijo de hombre, pero que Él tiene el poder divinamente de salvarte. Pero si tú quieres ser salvo, lo único que tienes que hacer es abrirle el corazón a Dios. Y tú tienes que decirle con tus propias palabras que te salve. Voy a hacer una oración, y si tú quieres conocer a Cristo como ese Salvador, no importa lo que hayas hecho, haz conmigo esta oración. Repítela ahí en tu hogar y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que por ese pecado merezco una paga, y la paga es separado de ti en un lugar llamado infierno. Pero también creo que tú moriste por mí, viniste a este mundo para salvarme al morir en la cruz. Ahora yo te recibo en el corazón, entra a mi vida y dame el regalo de la vida eterna. Gracias, Cristo, perdona mis pecados en el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor escríbeme aquí, y si quieres dejar tus datos, yo voy a orar por ti, y quizás nos comuniquemos contigo para darte un poquito más de plan de salvación. Pero si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios promete entrar a tu corazón. Ahora, hermano, dele gracias a Dios porque ese Salvador pudo entrar a tu corazón y cambiarte. Dale honra y gloria. Vamos a orar y vamos a terminar la clase. Señor, te damos gracias por, Señor, que Lucas enseña que tú viniste como un hombre, 100% hombre, Señor. Sentías, te compadecías, orabas, te cansabas, Señor, pero aún así eras también Dios, y pudiste tener el poder de controlar demonios, tempestades, aún en la humanidad. Y Señor, lo más importante es que tuviste el poder para salvarnos al morir en la cruz, al resucitar al tercer día. Pero ahora, Señor, gracias porque Lucas nos muestra de tu divinidad. Bendícenos, y gracias por nuestro hermano Diego que nos trajo el mensaje en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Recuerda, hermana, pues ahí mi esposa les mandó la clase para que usted la tenga ahí. Ya regresando, yo estoy comprometido a darle la clase impresa para que usted la tenga ahí también en estos tiempos. Muy bien, felicidades a todos los que cumplieron años. Dios les bendiga, un fuerte abrazo de parte de la iglesia. Les debemos la pluma, ya sabe, cuando regresemos, ¿verdad? Ya estoy debo a muchos, ¿verdad? Entonces esperemos verlos pronto y ya repartir los regalitos de las plumas. Muy bien, vamos a orar para terminar. Nomás denme unos 5 o 10 minutos, regresaremos una vez más y tendremos la predicación de la palabra de Dios. No se la pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Danos tiempo, Señor, en este espacio, Señor, de poder una vez más regresar
y compartir la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, y gracias por lo que has hecho, gracias por tu clase y porque siempre, Señor, nos alimentas. Bendícenos, en el nombre de Cristo te damos la honra y la gloria. Amén, amén. Hermanos, regresamos en unos 10 minutitos. Denos oportunidad. Dios les bendiga.